estás? Hola. Vianney es investigadora en el World Justice Project y se especializa en los temas de procuración de justicia, sistema penitenciario y reinserción social. Ha publicado diversas entradas que seguramente habrán leído de opinión al respecto. Es maestra en administración y políticas públicas por el CIDE. Vianney además es ganadora del premio INEGI 2019 por el uso de información estadística en artículos de plataformas digitales. Buenas tardes, Vianney. Hace 2 minutos se cumplieron tardes. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Ana Cárdenas. Hola, Ana. ¿Estás por ahí? Hola Max, hola a todos. Ana también es investigadora en el World Justice Project. Es abogada del CIDE y estudió la maestría en la London School of Economics and Political Science y está dedicada en Criminal Justice Policy. Y realizó el doctorado en Derecho en el King's College de London. Su investigación doctoral trató sobre la guerra contra el narco de Felipe Calderón y su impacto en el Poder Judicial Federal en México. Buenas tardes, Ana. Bienvenida. Muchas gracias, Max. También con nosotros está Manuel Alejandro Guerrero. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Ya saludó por ahí. Y Manuel es director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Comité Ejecutivo de la Red Mundial de Cátedras de la UNESCO en Comunicación y del Sistema Nacional de Investigadores. Sus investigaciones se han enfocado en el papel de los medios de comunicación en las nuevas democracias. Y bueno, pues ya estamos listos para arrancar. Vamos a platicar un poquito. Ya les adelantaba hace unos segundos que el tema de esta tarde es ira sin razón, el papel de esta metáfora de la puerta giratoria en los medios. Y también les adelantaba que yo no soy el experto aquí, que yo soy el alumno que está en la primera fila de la clase. Tengo algunas preguntas muy interesantes, tengo algunos temas que me gustaría discutir, pero quienes saben son ustedes las investigadoras del World Justice Project. Así que nos tenían preparadas una presentación sobre qué es la puerta giratoria y cómo ha impactado y qué consecuencias ha tenido en los medios este asunto tan visceral de acercarnos a la justicia. Así que, por favor, adelante, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Max. Voy a compartir la presentación que tenemos preparada para ustedes. Avísenme si la ven. Padrísimo. Yo la veo perfecto. Padrísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y por todos los que nos acompañan. Muy bienvenidos sean todos. Y tal como decía Max, lo que queremos platicar hoy es uno de los hallazgos de nuestra investigación de puerta giratoria. La presentación y la discusión de hoy se trata sobre una parte de esta investigación y que tiene que ver con la forma como los medios retratan y hablan sobre la retórica o la idea de puerta giratoria. Entonces, para entrar en materia vale la pena un poquito de contexto. El contexto es la reforma de justicia penal. Como ustedes saben, en junio de 2008 se reformó la Constitución y se introdujo un sistema de justicia acusatorio. Y este modelo tiene cuestiones muy importantes. Privilegia principios como la libertad, y eso significa que va a privilegiar que las personas enfrenten sus investigaciones, sus juicios en libertad. Va a privilegiar la presunción de inocencia, y esto no solo significa que todas las personas vamos a ser tratadas como inocentes hasta ser demostradas culpables, sino que además pone la carga en el Ministerio Público para poder probar nuestra culpabilidad. Entonces, esa carga ahora está sobre los hombros y la responsabilidad de las fiscalías o ministerios. Y además, este modelo privilegia el debido proceso, es decir, las detenciones, las investigaciones, los procesamientos tienen que hacerse de acuerdo a reglas muy específicas para hacer que las personas sean juzgadas de manera justa y que esos resultados sean justos. Entonces, esta reforma tiene tiempo, se modifica la Constitución en 2008 y nos da 8 años para que se implemente. Es decir, tenía que haber acabado en 2016. 2 años antes se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este entra en vigor en 2014. Ahora, solo para tener una idea de cómo es que está operando este nuevo sistema. A partir de 2014 se ve que hay un aumento gradual en que las personas que están encarceladas están admitiendo haber reconocido o haber admitido su culpa. Esto que nos dice que estamos teniendo un sistema de justicia que está logrando el encarcelar a personas que admiten su culpa, a diferencia de encarcelar a personas que no la admiten y que dicen ser inocentes.
otra manera de ver la forma como está operando este sistema es mirar cómo la población penitenciaria empieza a reducirse a partir de este código. Y que era algo que queríamos privilegiar que la cárcel se utilizara solo para las personas que realmente ameritaran ese castigo. Ahora, es interesante que mientras surge todo este cambio, ¿no? A partir de esta reforma y este periodo de implementación, surge en la discusión pública el término de puerta giratoria. Ahora, esto en términos muy sobresimplificados, pero tal como se retrata, es referirse a la libertad de las personas que han sido detenidas o procesadas, son liberadas y evaden, o por lo menos así aparenta, evadir el castigo. Entonces, lo interesante viene en cómo es que los medios retratan la puerta giratoria, ¿no? Entonces, la forma como lo hicimos fue analizar la cobertura mediática, es decir, analicemos cómo es que los periódicos están usando el concepto de puerta giratoria a lo largo del tiempo. Entonces, analizamos las notas periodísticas del 1 de enero de 2015 a 15 de octubre de 2020, y al tener ya estos registros únicos 644, pudimos ver en qué momentos en el tiempo había estos picos. Perdón el ruido de la calle a todos, no puede faltar. Entonces, lo que quisiera hacer es invitarlos a ver la gráfica y a ver por qué hay estos picos en el tiempo, ¿no? Tomamos como punto de partida 2005, pero vean ustedes, en 2008 empieza a aparecer el concepto de puerta giratoria en los medios. En 2000 pintamos ahí la raya de cuándo se tiene que terminar la implementación, y a un año de este término de implementación es cuando hay un pico en la discusión. Puerta giratoria empieza a plagar los periódicos y los medios. Y es ahí, en 2017, cuando empieza a ser como muy popular este término. Se populariza en una reunión de la CONAGO, es decir, de esta reunión de gobernadores liderada por el entonces jefe de la Ciudad de México, o bueno, jefe de Miguel Ángel Mancera, quien nos dice, vamos a ponerle un tope a la impunidad, vamos a poner el tope a la puerta giratoria. Y saben que ya sé cuál es la estrategia. La estrategia será aumentar la prisión preventiva y regresarle la fe pública al Ministerio Público. Esta fe pública se le había quitado, ¿no? Con el modelo acusatorio, pero él propone devolvérsela. Y esto en la práctica significa facilitar el encarcelamiento de las personas que están siendo investigadas y juzgadas, y facilitarle la acusación al Ministerio Público con esta fe pública. Es decir, lo que diga el Ministerio Público tiene esta autoridad. Esa es la fe pública, básicamente. Y entonces esta discusión surge en 2017, ¿no? Y aquí es en donde pongamos el tope a la puerta giratoria. La puerta giratoria es la causa de la impunidad. Y vean ustedes cómo de nueva cuenta tiene un pico en 2019, que es, vamos a ampliar la prisión preventiva oficiosa, y digamos que posteriormente igual cuando hay esta discusión. Entonces, la conclusión a la que llegamos al analizar la cobertura de medios a lo largo del tiempo es: el concepto de puerta giratoria se está utilizando para, digamos, promover reformas que van en contra de estos principios del modelo acusatorio, ¿no? Son reformas que están tratando de impulsar, mitigar la facilidad de la gente que está en libertad, ¿no? Y mitigar estos controles que enfrentan ahora las fiscalías para acusar. Entonces, hasta ahí, por cuanto hace a la cobertura de medios en el tiempo. Bueno, si hemos visto que el concepto de puerta giratoria se utiliza en momentos muy específicos donde la agenda pública, hay un personaje o varios personajes tratando de llevar a cabo reformas para aumentar la prisión preventiva oficiosa, la pregunta que creíamos que era pertinente resolver era cómo funciona el concepto, cómo funciona la retórica en torno a la figura de la puerta giratoria. Entonces, lo que hicimos fue descomponer esas 644 observaciones en palabra por palabra para poderle asignar una carga valorativa a través de un catálogo, de un diccionario que ya existe. Y lo que nos encontramos es que de los 25
términos con mayor frecuencia utilizados en esta cobertura mediática, en buena parte son negativos y apelan a emociones como el enojo y la indignación, mientras que las cosas más positivas alude a conceptos muy abstractos y que son difíciles de visualizar. O sea, mientras que además de que la parte negativa de Puerta Giratoria habla de situaciones tan específicas como el delito, las víctimas, armas de fuego, el daño y el crimen, los conceptos positivos aluden a términos como libertad, acuerdos, oportunidad, lo cual hace muy difícil de visualizar aquellas cuestiones y prima esta percepción tremendamente negativa que está ligada al delito y que hace muchísimo daño a nivel de retórica, porque no nada más es la carga valorativa, sino lo que las notas nos indican es a quién le echan la culpa los medios o las opiniones que son reproducidas por los medios. En la siguiente gráfica, lo que ¿pueden cambiar la gráfica, por favor? Listo. En la siguiente gráfica lo que vemos es que si analizamos cada una de estas notas y asignamos a un responsable o a una instancia de ocurrencia de la puerta giratoria para cada una de ellas, nos encontramos en que cerca de la mitad de las notas nos indican que los juzgados son la principal instancia de ocurrencia de la puerta giratoria. Esto quiere decir que las personas, según esto, alcanzan la libertad sin haber obtenido una sanción con mayor frecuencia en los juzgados que en el resto de las instancias de la justicia penal. Y en un segundo lugar, bastante desdibujado, se encuentra todo el conjunto del sistema de justicia penal, y en tercer lugar hacen alusión al Ministerio Público. Esto va a ser particularmente interesante porque si retomamos que la retórica de puerta giratoria se utiliza para poder ayudar a que pasen estas contrarreformas que aumentan el catálogo de delitos meritorios de prisión preventiva oficiosa, la causalidad que está detrás es que los jueces no están haciendo bien su trabajo. Si nos vamos a analizar qué es lo que dice cada una de esas notas que hacen los actores, como en la gráfica siguiente, nos damos cuenta que mientras que las notas que hablan sobre la instancia de ocurrencia como ministerios públicos o las policías hacen alusión a elementos muy técnicos como el error al momento de llenar un informe, la falta de capacitación de estos personajes, en los juzgados la causalidad es diferente, es porque la prisión preventiva es insuficiente o las medidas cautelares que los jueces dictan a veces son muy laxas. Por ejemplo, cuando las personas pueden seguir su proceso en libertad, pero teniendo un localizador en el tobillo, o si dan una garantía económica de que no podrán salir porque pues tienen buena parte de sus elementos, de sus recursos congelados. La segunda causa que los medios indican de por qué ocurre la puerta giratoria en los juzgados es porque el marco jurídico es endeble o la falta nos faltan reformas o nos faltan leyes muchísimo más duras. Y en tercer lugar, y esto es muy interesante para nuestro análisis, es que culpabilizan el criterio que los jueces toman en cada una de estas decisiones como la principal instancia de la causa de ocurrencia de puerta giratoria en los juzgados. Y resulta interesante porque todo lo que hemos presentado hasta ahora no tiene ninguna evidencia en lo empírico. Mientras que los jueces, de acuerdo a la reforma de 2008, están sujetos a escrutinio porque deben de explicar cada una de sus decisiones en presencia tanto de la persona imputada como de la víctima. Cada una de estas decisiones está fundamentada en la ley y se supone que está respaldando el respeto a una garantía. Decisiones que se toman en lugares como los ministerios públicos o las policías no necesariamente están al escrutinio de las personas. Tomemos como ejemplo la decisión de suspender una investigación por parte del Ministerio Público. Ellos no tienen que rendir en teoría una explicación a la persona imputada o a la víctima. La víctima podría preguntarle al Ministerio Público qué pasó, pero es como una obligación pasiva, no es una obligación al contrario de lo que pasa en los juzgados, que tiene que hacerse en cada momento. Para cada una de estas causalidades que encontramos en los juzgados, sí encontramos un contraargumento en evidencia. El problema es
que este contraargumento no ha podido permear en la agenda pública. Si pasamos en la siguiente lámina, nosotros a través de estos descubrimientos para analizar el contenido de forma estadística y también la parte valorativa, llegamos a la conclusión de que el discurso de puerta giratoria capitaliza el sentir público en un ambiente de inseguridad e impunidad. Recordemos que en México solamente 7% de los delitos que ocurren son del conocimiento del Ministerio Público y la minoría solo llegan al conocimiento del juez. Entonces, en un país en donde es muy probable que la gente o no denuncie o la autoridad no investigue, hablar de la puerta giratoria como la principal causa de impunidad y por tanto debes aumentar el catálogo de prisión preventiva oficiosa sin hacer énfasis en la evidencia, sino solamente en la parte de los sentimientos, ha tenido muchísimo éxito. En esta pequeña ilustración, ustedes pueden ver cómo a lo largo de los años el catálogo de delitos meritorios de prisión preventiva oficiosa, que no es otra cosa que prisión sin sentencia, ha ido aumentando, haciendo que cada vez el sistema penal acusatorio se parezca al de antes, al inquisitorial. Porque justamente en la narrativa de puerta giratoria la solución más popular es endurecer las leyes y reducir los contrapesos. La prisión preventiva oficiosa lo que hace es alejar la decisión del escrutinio del juez o la decisión del juez, porque no importa, el Ministerio Público tiene la fe pública y puede actuar conforme él considere conveniente. Sí, y fíjense ustedes el éxito de la retórica de puerta giratoria. Como decía bien, Ay, se nos trabó por ahí un poquito, la Ana. culpa de... Listo, Ana, ya, estás de vuelta. Qué bueno. Gracias. Lo que quería destacar a manera de conclusiones, fíjense ustedes el éxito de la retórica de puerta giratoria. Puerta giratoria pone en los medios, pone la atención en los juzgados y la solución es aumentar la prisión preventiva. Y fíjense ustedes cómo ha explotado la posibilidad de esta prisión preventiva oficiosa, que, como decía Vianney, es prisión, es básicamente cárcel, pero que además evita a los jueces evaluar lo que está pidiendo el Ministerio Público, porque es una prisión preventiva por ley, ¿no? Y bueno, pues el problema de esta retórica de puerta giratoria es que mientras pone la atención en los juzgados y pone la atención en estas razones, que no necesariamente son las que de hecho no son las que tienen el sustento empírico, nos impide poner atención en donde sí tenemos que mejorar, ¿no? En donde tienen que concentrarse los esfuerzos, bueno, pues en mejorar las capacidades de investigación, por ejemplo, de la policía y de los ministerios públicos, porque claro que queremos que la policía pueda detener a personas que sean sospechosas y claro que queremos que los ministerios públicos puedan construir los casos contra las personas que cometen delitos, pero queremos que lo hagan de manera rigurosa y con respeto al debido proceso. Entonces, es ahí en donde se tienen que poner los esfuerzos, pero la retórica de puerta giratoria de alguna forma nos desvía la mirada de esa parte. Entonces, la apuesta y la invitación es a, pues, a cuestionar a aquellos que hablan de la puerta giratoria de esta manera y además a poner la atención en donde realmente se necesitan los cambios de política pública y también fortalecer la forma de argumentar de las fiscalías frente a los jueces. Y bueno, pues esta es el arranque o el punto de inicio de esta presentación o de este webinar y pues les damos las gracias y pues estamos muy contentos de estar aquí y muy pendientes de la discusión y de las dudas. Muchas gracias. Gracias, Ana, Vianney. A todos los que nos están escuchando, si vieron muy completo ese estudio, les voy a hacer ahí un adelanto. Todavía no se publica, pero quédense atentos a las redes de World Justice Project, porque Ana y Vianney están preparando también un estudio mucho más profundo sobre qué es la puerta giratoria. Ahorita hablamos de los medios, de cómo hablamos de ella, de cómo la platicamos, cómo la utilizamos, qué encabezados refieren, cómo se habla en las legislaturas. Pero también hay un estudio profundo que se va a publicar pronto, que tiene más de 1,400 notas, casi 80 solicitudes de información que vale la pena leer. Y bueno, vamos a seguir con la discusión sobre cómo se usan los medios. Manuel, ¿qué importancia tiene este estudio? Ahorita veíamos un análisis de 15 años de una metáfora, una puerta giratoria que en realidad pues pertenece a un centro comercial.
y terminamos hablando de ella en el sistema penal. Y es una metáfora que quedó arraigada cañón en nosotros, en cómo lo vemos. La leemos y decimos, esta nota habla de impunidad o habla de justicia. ¿Qué impacto ha tenido y qué importancia tiene conocerla? Muchísimas gracias, Max. Bueno, pues yo agradezco a Vianney y a Ana haberme invitado aquí como comentarista de su trabajo. La verdad es que me gustó mucho, está muy bien hecho, muy rigurosamente planteado. Y efectivamente, pues es un trabajo que utiliza más de 15 años de cobertura mediática sobre el concepto de puerta giratoria y ver cómo los medios lo retratan y cómo construyen una narrativa. Cuando hablamos de comunicación pública, estamos pensando básicamente pues que se construye una agenda que también es pública, es decir, temas que todos de alguna manera estamos conversando. Y cuando me refiero a todos, me refiero básicamente a 3 actores. Me refiero a los políticos, funcionarios, me refiero a los medios de comunicación y me refiero pues al ciudadano o la ciudadana de a pie, ¿no? Cuando un tema entra en agenda pública es porque de alguna manera estamos platicando de ello en la comida familiar del domingo, pero también porque la clase política y los funcionarios hablan del tema, pero también porque los medios lo refieren. Y cuando vemos un tema como con una cobertura determinada, pues entonces podemos suponer que hay una construcción de agenda pública a lo largo del tiempo sobre este tema. Y me llama mucho la atención cómo, digamos, desde un actor, que es la clase política, pues parece que hay una intención muy clara de, digamos, narrar este proceso, ¿no?, de la puerta giratoria como una situación pues que hay que corregir, porque si no todos los delincuentes se nos van a salir. Es prácticamente la narración de una contrarreforma, aprovechando un elemento que está, digamos, en el imaginario colectivo de nuestra sociedad o de la ciudadanía, que es básicamente una sociedad que no tiene confianza en su aparato, digamos, en su aparato institucional de justicia. Si uno ve, por ejemplo, los latinobarómetros, que son estas encuestas que desde hace muchísimos años, ¿no?, desde los 90, se hacen cada año en los distintos países latinoamericanos y que preguntan distintas cosas relacionadas con la vida institucional, con las expectativas democráticas, con la calidad de vida, etcétera, etcétera. Hay una pregunta bien interesante que tiene que ver y que se hace casi cada año. ¿Para qué cree usted, ciudadano o ciudadana de a pie, que para quién se hacen las leyes? Y las opciones normalmente son, bueno, para el interés general o para el beneficio de unos pocos. La respuesta con mayor frecuencia es la primera, ¿no? La segunda, para el beneficio de unos pocos, en general en América Latina. Esto varía, pero en el caso de México es muy alta, digamos, el porcentaje que tiene este tipo de respuesta. No creemos que nuestro sistema de impartición de justicia sea un sistema legítimo. Es decir, no solamente no le tenemos confianza, sino no creemos que las leyes se estén haciendo para beneficiar al grueso de la población. No creemos que la impartición de justicia tenga esta lógica, ¿no?, de imparcialidad, sino más bien, pues, que se beneficia a partir de quién eres, ¿no? Te aplican la ley. Si tienes palancas, si tienes conocidos, si tienes recursos, ¿no? Entonces ahí ya la ley se puede negociar, esto en el imaginario colectivo. Y aprovechando esta visión o este sentimiento que tiene la sociedad sobre la legalidad y sobre el aparato de impartición de justicia, las dos cosas, es que pues se monta esta narración que desde luego pues hace muy fácil, ¿no?, encender la ira pública a través del sentimiento de injusticia, que la injusticia es la ira dirigida ante una percepción de situación de injusticia, ¿no? Finalmente sí es ira, pero es un tipo de ira. Entonces, finalmente, pues es relativamente fácil porque yo desde el principio tengo interés en que el medio retrate una situación en donde, digamos, hay una persona, un actor que ha sido detenido y procesado y presumiblemente ya responsable en el juicio del medio, en el juicio mediático, porque pues claro, no van a detener a alguien que sea inocente.
Entonces hay una construcción narrativa ya de entrada y por lo tanto cuando la libra, porque los elementos no son suficientes, porque está mal integrado el expediente, porque se le detuvo sin seguir el debido proceso, etcétera, etcétera, y el juez lo libera, pues entonces, pues la ira, ¿no? El sentimiento de injusticia se canaliza precisamente hacia allá, ¿no? No se está, ya ven cómo ese sistema no funciona. Entonces, digamos, una clase política muy interesada en esa narrativa, porque también evita el costo de profesionalización de los sistemas de investigación en las fiscalías y en los ministerios públicos, ¿no? Que todo esto pues requiere de mucho tiempo, mucho trabajo y con la lógica electoral normalmente yo tengo pocos incentivos de hacer una reforma profunda. Yo, gobernador, en mi policía, en mis ministerios públicos, en mi fiscalía, porque pues a lo mejor ni siquiera me va a alcanzar el tiempo para colgarme las estrellitas y las medallas electoralmente hablando, entonces no me conviene, ¿no? Por lo tanto, me voy con una solución efectista en términos mediáticos, aprovechando que tenemos una sociedad que desconfía, que no ve el aparato de impartición de justicia ni las leyes como algo legítimo, sino algo siempre negociable, ¿no? Entonces, pues me monto en esa misma narrativa. Nos falta un actor, que son los medios, ¿no? Ya hablamos de sociedad, ya hablamos de los posibles incentivos de la clase política, pero entonces los medios. Bueno, claramente, la cobertura mediática pues está obedeciendo algo que normalmente ha obedecido a lo largo de, por lo menos desde el México moderno posrevolucionario, una cobertura fundamentalmente muy pobre, una cobertura poco profesional, que hace poco seguimiento de la nota, poca investigación, completamente fundamentada en la declaracionitis, ¿no? Término que me estoy sacando de la manga, que no existe, pero digamos, es la declaración del funcionario, del político, que le acercas la grabadora, le arrancas la declaración del momento y pues nada más importa, no hay seguimiento de eso, sin contexto, ¿no? Con muchos prejuicios, sin contraste tampoco, porque en el momento en que yo tengo una declaración del personaje A sobre el personaje B, ya ni me molesto en ir a pedirle su versión al personaje B, ya simplemente le doy el famoso periodicazo, ¿no? Poco seguimiento, etcétera, etcétera. Y estos son males que obedecen a una conformación también en la relación entre los medios y el poder en México a lo largo de décadas, en donde, bueno, pues digamos que hay un intercambio casi de tipo clientelar en la cobertura mediática, ¿no? De manera favorable a las élites gobernantes, sean de cualquier partido, a cambio de beneficios, ¿no? Desde, pues, apoyos económicos, exenciones fiscales, apoyos a los propios periodistas, conocidos como chayote, ¿no? Estas compensaciones salariales, ¿no? Que se dan, publicidad gubernamental no regulada, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, digamos que estos vicios que en los últimos años, con la transición supuestamente, o por lo menos una democratización, una vigilancia más estricta con competencia electoral, que supondría en una competencia electoral que el actor A tiene todo el incentivo para vigilar al actor B porque quiere ganarle el proceso electoral, en realidad hay un pacto ahí que se ha dado entre la clase política y los medios para pues mantener estas buenas narrativas en general. Claramente me parecería casi hasta antes de López Obrador. Después de López Obrador, la situación cambia en esta ecuación, digamos, de una manera también un poco drástica, ¿no? Pero esos vicios de poco profesionalismo se mantienen. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues bueno, a ver, yo no he hecho trabajo sobre el ámbito de justicia, desde luego, pero en la Universidad Iberoamericana lanzamos una serie de proyectos sobre cómo se estaba cubriendo la cuestión de COVID, ¿no? Y la cuestión de la pandemia. Y hay una cosa bien interesante, y es que los periodistas que cubren el área de salud son los mismos que cubren otras áreas del periodismo, es decir, hay poquísima especialización. ¿Qué necesitaríamos hacer desde los centros académicos también, desde proyectos como de World Justice, ¿no? Ya no sé si lo dije bien, pero bueno, pues tendríamos que también invertir en la formación de cuadros especializados del periodismo, que entendieran la lógica, a veces no sencilla, que hay en todo el discurso jurídico para que pudieran traducir la complejidad de procesos a un lenguaje
que, pues bueno, sea mucho más claro y que haya seguimiento de las notas. Lo mismo estamos pidiendo que existe en el ámbito de la salud, lo mismo pediríamos aquí que existe en el ámbito de la justicia, porque, pues sí, necesitamos un mejor periodismo, un periodismo que no se vaya claramente, pues con esto, solamente pues por intereses o por vender más o por falta de capacitación de los periodistas. No podríamos suponer, ¿no?, una de las tres variables predominantes, pero sí podríamos mostrarlas. Creo entonces que esas son algunas de las implicaciones. Más necesidad de capacitación, más autocrítica de parte también de los propios medios, una reflexión y un diálogo más abierto de la clase política y los sectores que se encargan, digamos, de la impartición de justicia con los centros de investigación y los proyectos de investigación como este, y una sociedad que esté más dispuesta también pues a entender procesos más complejos, ¿no? Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, me va a dar mucho gusto continuar la conversación. Igual a todos los que nos están acompañando en redes sociales o directo en el Zoom, las preguntas están abiertas, me va a dar mucho gusto leerlas, nos va a dar mucho gusto platicar, así que por favor escríbanlas, aquí las estaremos compartiendo. Y me gustaría empezar con uno de los análisis de la comunicación, ¿no? Siempre hablamos de que, si no lo nombramos no existe. Y el uso de las palabras que tenemos para identificar el sesgo. Por ahí Ana y Vianney mostraban cómo usamos palabras muy concretas para hablar de la puerta giratoria. Y hablamos de la víctima, el delito. Y cuando se hablan palabras positivas, son cosas ahí medio etéreas, raras, como acuerdo, confianza, que tal vez no tienen el mismo impacto mediático. Igual Manuel hace una reflexión al respecto de cómo los medios nos enfocábamos a veces en ese tipo de palabras para que la nota pegara más, para que la nota fuera más leída. Y al mismo tiempo, pues pasábamos por encima o ignorábamos el sesgo que es hablar de la puerta giratoria o de la justicia en México. Entonces, ¿cuál es la importancia primero de entender que existe? Vianney, adelante. Permíteme, de entender que existe la puerta giratoria o el sesgo. El sesgo, de que entender que existe este sesgo cuando hablamos de la puerta giratoria. Bueno, en una sociedad como la nuestra, que aspira a que las autoridades, cada vez que toman una decisión, nos explique el por qué, y esto aplica también para justicia penal, y era una de las tantas bondades del sistema penal acusatorio. El estar conscientes de ese sesgo nos permite precisamente como tratar de escudriñar en esa maraña de términos negativos o de culpabilidades raramente asumidas, de saber qué es lo que realmente sí importa de la actuación de la autoridad. Me explico. Hace un año hubo un caso muy, muy polémico en Ciudad de México de Oscar alias el Lunares, que era uno de los lugartenientes me parece que del cartel de la Unión Tepito, y que la cobertura de su detención hasta que llega al juicio de control, que es como la primera instancia en donde ya un juez tiene conocimiento de este hecho, y el juez ahí debe de analizar si la detención fue legal o no fue legal, o sea, si se apegó a lo que está estipulado en la ley o no, si la persona le fueron respetadas sus derechos. Pues en esa audiencia se da cuenta el juez que hicieron una detención de una forma completamente diferente a lo que tenían narrado en la documentación oficial. Y sin embargo, el juicio público se fue el juez liberó a ese peligroso delincuente por un tecnicismo. O sea, no es nada menor, el tecnicismo era una abierta violación a cómo se llevó a cabo la detención, porque mintieron tanto la autoridad que lo había apresado, dijeron que eran policías y en realidad lo hizo la Marina, y dijeron que fue en un domicilio diferente. Justamente eso es el tipo de cosas que sí queremos que hagan nuestros jueces, que a cada uno de estos argumentos presentados por el Ministerio Público vea si es cierto o no lo que está afirmando. Y ese es el problema con la narrativa de puerta giratoria. Desdibuja todas esas decisiones detrás solamente para decirte el peligroso delincuente fue liberado. Justo por eso es importante estar consciente de ese sesgo, para que nosotros como ciudadanía estemos conscientes de que nuestros jueces e incluso también nuestros policías y nuestros ministerios públicos actúan en conformidad con la ley. Sí, completamente de acuerdo con lo que dice Vianney, porque
O sea, creo que lo importante de estar pendientes de esta carga emocional o emotiva de puerta giratoria es, pues, que está hablándonos a las tripas, ¿no? Y está bien validar la decepción y el enojo de que liberan a una persona que posiblemente es culpable, pero sí tratar de pasar esa lectura o el consumo de esas notas también como por la parte más pues más racional y pensar, bueno, pero sí queremos que la policía detenga con base en las reglas, ¿verdad? Ah, sí, creo que sí estamos de acuerdo con eso. Entonces, como dice un poco Vianney, o sea, se trata de consumir las notas y ojalá eso propiciara un periodismo un poquito más, pues como dice Manuel, un poco más profesional o un poquito más crítico para poder no desdibujar todas esas razones, sino más bien responsabilizar a aquellos que se equivocaron y que propiciaron esa libertad, ¿no? Entonces, pues la importancia de este análisis es reconocer esa carga emotiva, pero no quedarnos ahí, sino que sí cuestionar, pues ¿por qué, no? ¿Por qué liberaron a esa persona? Y entonces ahí sí ponerle el ojo en, pues, ¿cómo le hacemos para que no los vuelvan a liberar? ¿Dónde está? ¿Y cómo hacemos para mejorar esa actuación policial? Y entonces, pues yo por ahí diría, pues esa es la importancia. Y también yo creo que reconocer que como sociedad estamos ávidos de tener estas noticias, ¿no? Estas noticias donde nos hagan sentir pues más tranquilos o más seguros y bueno, pues nada, si reconocemos como esa necesidad, creo que podríamos ser consumidores un poquito más críticos de las noticias y eso implicaría pues que quien está dándole cuerda a esta retórica pues se hiciera cargo y fuera un poquito más responsable de que no solo con la emoción nos van a convencer como sociedad, ¿no? De que sí queremos, digamos, sí como sociedad, sí estamos convencidos de un modelo que privilegie la libertad de todos nosotros y de que privilegie las reglas del juego a la hora de perseguir a alguien penalmente. Pues sí, yo estoy de acuerdo con mis colegas en esto y creo que viéndolo desde el punto de vista de comunicación, a ver, de pronto es mucho más fácil elaborar una narrativa con base en la movilización emocional, porque te permite, ¿no? Digamos, moverte de alguna manera sin explicar, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en una red social como Twitter. En Twitter es muy difícil que se dé un diálogo público, ¿no? Un intercambio racional de argumentación, porque, uno, la plataforma no está diseñada para eso, pero dos, la plataforma sí está diseñada para movilizar muy rápido tu emoción, tu emotividad, ¿no? Para juzgar a partir de un videoclip pequeño sin saber cómo fue el contexto. Entonces eso, en una sociedad ávida de justicia, en una sociedad donde hay todo tipo de violencias todo el tiempo y que muchas son legitimadas estructuralmente, ¿no? Contra mujeres, contra minorías, etcétera, 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 pues por supuesto que hay una sensación de agravio y lo que tú estás buscando es, pues, quién te las pague, ¿no? Y claramente la narrativa mediática pues, se monta en esto porque es más fácil que investigar una nota, pues simplemente, ¿no? El costo para el medio de mandar a hacer una investigación, dedicarle tiempo, pues al final, ¿para qué, no? Mejor entrevistas al policía, ¿no? Que agarró al delincuente, ¿no? Y ya ni siquiera es un presunto, es un delincuente. Entonces ya te vas directamente a eso y si lo libera el juez, ¿no? O si no pisa la cárcel, pues entonces, pues es muy fácil, ¿no? Seguir alimentando esta situación. El problema con eso es que como sociedad nos va alejando más de los debates racionales y nos hace difícil, por ejemplo, contrarrestar narrativas como la que permea mucho hoy, esta de, bueno, es que, ya ven, todos, si no existieran tantos de estas instituciones en favor de los derechos humanos, podríamos combatir más fácil a la delincuencia. Claro, eso es brutal, ¿no? Pero esa narrativa existe en ciertos niveles de la sociedad que lo ven muy bien y que piden mano dura porque la solución es esa, ¿no? Si yo te pinto las cosas tan dramáticamente como que están dejando salir a todos, me acuerdo de una nota que leí hace apenas un par de días en Milenio, en donde se refería a 3 hermanos que arrestan y que les acaban de dar muchas décadas de cárcel, ya no me acuerdo cuántas, pero la nota decía, estos hace 5 años los habían arrestado por no sé qué y los dejaron libres, ¿no? O sea, como que bueno, ¿no? Y ahora sí finalmente los agarraron.
Y esto nos evita también la carga de la profesionalización policíaca y de la responsabilidad de los cuadros administrativos y políticos que nos gobiernan. Entonces, creo que ahí está el punto. ¿Quién asume qué responsabilidad? Porque es una cuestión, claro, es complicadísima y complejísima, es una reforma de fondo de ministerios públicos y fiscalías, pero yo creo que ahí está el foco y hay que trabajar de la mano también con los periodistas y formarlos, digamos, de manera más profunda en todos estos conceptos, estos lenguajes, estas formas, acercarle, pues, cómo está este entramado jurídico, que lo entiendan mejor. Y bueno, pues esperar que pues poco a poco pues vaya cambiando también esta narrativa. Y creo que también los centros de investigación y academia tenemos esta responsabilidad de buscar dar esta formación, ¿no? De buscar acercarnos a estas instancias, los medios, las fiscalías, las procuradurías, los ministerios públicos, pues para ayudarlos a difundir mejor, a capacitar mejor. Gracias. Ana, Vianney, Manuel, hicieron ahorita un punto que se me hace muy interesante y es cómo las narrativas, algunas llegan a ser más exitosas o más llamativas o que son más inmediatas, ¿no? En esta sociedad que ávida de justicia y ávida de consumir contenido a todo momento. Y hablaban de la profesionalización de los mensajes y eso es algo que se me hace muy interesante porque como especialistas, como académicos, presentan reportes, ¿no? De 9 cuartillas, de mucha investigación, de 15 años de investigación detrás, ¿no? De revisar lo que dicen los medios, y al final del día lo que alcanza a verse en Twitter son 2 emojis y una nota de salió libre. ¿Por qué a veces estas retóricas o estas narrativas pueden ser más exitosas? ¿Es directo a la víscera o hay algo detrás que nos llama a tal vez vivir en México y los 15 años que hemos pasado por acá para llevar ahí, y a veces que la academia o las partes más especiales y preparadas tal vez no puedan profundizar en sus mensajes? Uy, pues es una pregunta complejísima. Mira, hay todo un debate de cómo procesamos la información a partir de nuestras partes cognitivas y emocionales. Hay todo un debate sobre esto. Mi posición personal, basada pues también en evidencia, etcétera, y los avances en neurociencia, es que, a ver, cuando vemos un evento lo procesamos fundamentalmente primero a través de la parte emocional y a partir de ahí lo racionalizamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Mira, por ejemplo, si yo te dijera, ¿qué recuerdas tú del debate, ¿no? De 2018, el último debate de los candidatos, ¿no? Como de lo más llamativo. Te vas a acordar de cosas como Riquín Canallín, es decir, pero te vas a acordar muy poco de políticas públicas, te vas a acordar del moche de la mano, ¿no? Te vas a acordar de eso porque eso fue directamente a tu parte más emocional, más directa, más inmediata, ¿no? Pero si yo te dijera, a ver, ¿qué políticas públicas presentó MIT? Y presentó, ¿no? Pero no vas a poder recordarlas tan fácil, vas a tener que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, toda la información que almacenamos le ponemos una pequeña etiquetita emocional y depende de la intensidad emocional de los personajes que presentan los temas y luego de los temas mismos es cómo vamos a reaccionar. Por ejemplo, un experimento bien interesante en Boston College, en Estados Unidos, mostraba, por ejemplo, a ver, estudiantes que están en favor de la pena de muerte, estudiantes que están en contra de la pena de muerte. Y a los dos grupos se les da estudios fabricados, ¿no? En favor y en contra. Bueno, uno esperaría, son chicos pues, que están, ¿no? Que tienen muebles en la cabeza, teóricos, ¿no? Que van a ver argumentación. Y entonces es posible que a algunos les cambie la opinión. No. Lo que se mostró en ese estudio es que la gente que estaba en favor de la pena de muerte desde antes desechó completamente todos los argumentos del paper en contra y reforzó su posición en favor de la pena de muerte, y lo mismo pasó con los otros. Es decir, la intensidad emocional es una variable central en la manera en cómo procesamos temas de la vida pública y de nuestra vida privada también, ¿no? Y por eso es que es bien difícil. Tenemos que hacer esfuerzos realmente grandes para poder de alguna manera salirnos un poco de nosotros mismos, mirar y ser autocríticos con lo que estamos viendo y darle chance al otro en la construcción del diálogo, ¿no? Porque si no se vuelve muy difícil. Y desde luego las redes sociales no favorecen esto y todo el día estamos pegados a nuestras redes sociales por esto, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de temas que de alguna manera nos afectan, como es violencia, delincuencia, crisis, hundimiento económico, todas estas, pues evidentemente vamos a reaccionar con el bagaje que tenemos de temas que nos son a lo mejor emocionalmente muy fuertes, ¿no? Y nos es muy difícil cambiar de opinión, nos es muy difícil encontrar razón en los argumentos de posiciones opuestas a nosotros, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para que por lo menos los medios sean capaces de presentar esta argumentación de una manera un poquito más equilibrada, para que, bueno, ya sea la gente pues que tome decisiones con base, pues ahora sí, en sus distintas posiciones, pero que por lo menos se empape de visiones un poquito más profesionalmente armadas, mejor argumentadas y más equilibradas. Ahí a mí me encantaría, bueno, me encanta lo que nos estabas platicando, Manuel, y algo que encontramos Vianney y yo al hacer esta investigación de Puerta Giratoria es que al momento de hablar con muchos operadores, porque entrevistamos a jueces y a fiscales, a policías, a abogadas y abogados defensores, nos hablaban del peso que ellos sienten de, pues de liberar, porque saben que no es una decisión popular, ¿no? Saben que la gente lo que quiere es una sensación de justicia y esta justicia equivale a tener a la persona en la cárcel. Y si la persona iba a estar en libertad mientras se enfrentara a su juicio, sentían una enorme decepción, ¿no? Entonces es interesante poner la mirada también en si quieres, costo o dificultad que tienen que enfrentar los distintos operadores al momento de decir, bueno, pues aquí se privilegió la presunción de inocencia, no hubo pruebas y tiene que salir. Y esto es importante porque también va a jugar un papel al momento en el que los operadores van a decidir. ¿A qué me refiero? Cuando hablábamos con integrantes de fiscalías nos decían, pues es que yo no voy a liberar, no me importa, aunque tenga un caso que ya sé que va a implicar la liberación de alguien, se lo voy a llevar al juez y que sea el juez el que lo libere, porque saben que no va a ser una decisión fácil, ¿no? No va a ser, digamos que aceptada popularmente. Entonces, digamos que esta importancia de la cuestión emocional, pues sí llega hasta el punto en donde los operadores tienen que andar ponderando qué tanto se va a recibir una determinación y qué tanto no, y en ese sentido los jueces nos decían, bueno, pues es que el modelo acusatorio acaba estando en nuestros hombros, nosotros somos los que acabamos teniendo que liberar. Y había quienes nos explicaban, bueno, y eso es porque los asuntos que nos traen las fiscalías no están fuertes, y también nos decían, y es aquí donde la gente se puede defender, es frente al juez, en donde el defensor ya empieza a plantear argumentos que no pudo hacerlo estando en la etapa muy inicial que es con el Ministerio Público. Entonces, bueno, como digamos que este tema tiene esa complicación, ¿no? En donde los operadores tienen además que tomar decisiones que saben que emocionalmente van a ser pues muy poco populares o incluso rechazadas y vienen entonces las acusaciones, ¿no? Es corrupción, es ineptitud, estas reglas, como decía Vianney, son reglas que necesitamos tener más severas, es el criterio del juez, etcétera. Entonces, bueno, para completar en la discusión sobre la importancia de las emociones a la hora de ver todo este panorama. Bueno, y siguiendo con la discusión, fuera de las emociones, Vianney, Ana, cuando leía su texto, hay una frase que me llamó mucho la atención y dice, en México, la legislación penal se modifica por ira y no por pertinencia. Y habla así de estas vísceras, ¿no? Que llevamos 40 minutos platicando, de cómo directo a la emoción, pero también de los impactos reales que hay en el sistema penal. Y cómo estas vísceras nos llevan a ser cada vez más punitivos. Y las implicaciones y las consecuencias de estos mensajes. Y para completar esta pregunta, quiero ayudarme con Angie Hinojosa, del público, que nos pregunta, ¿qué papel tienen los programas de entretenimiento, las series, las películas y las telenovelas en esta percepción social, que además nos están volviendo una sociedad o nos hacen presentar un enfoque más punitivista? Fíjate, bueno, permítanme como responder esto con una anécdota, que justo cuando
empezábamos a hablar de este tema con los directivos de la organización, nuestro jefe dijo algo así como, sí, bueno, es la lógica de Harry el Sucio, ¿no? Que es este fiscal que no pudo llevar a la justicia a un delincuente malo malísimo por un tecnicismo y que, bueno, se vuelve un vengador solitario, ¿no? Creo es el papel, ya dejemos de las novelas o de las series gringas, sino de todos los contenidos que consumimos en torno a justicia penal, justo por esta falta de profesionalización o esta falta de como de fineza, digamos, para argumentar el por qué sucede una liberación o demás, es lo que nos hace pensar que cuando la ley no es expedita o cuando la ley no se ajusta a nuestras expectativas, debemos de buscar más allá de esos mecanismos. O en el peor de los casos, esto no sirve y hay que desecharlo. O sea, porque justamente también existe, al menos en México, una percepción de que la justicia es sinónimo de venganza. Entonces, si a una persona que le acaban de rayar el auto, por poner un ejemplo muy burdo, le presentas la posibilidad de arreglarse con la persona que lo rayó, pues muy probablemente te va a decir no, porque sí necesita un castigo. O sea, esto que me hizo es imperdonable y pues por lo menos un par de horas en la cárcel no le caerían mal, cuando no necesariamente eso es la justicia. A veces por justicia se llegan a acuerdos que no necesariamente nos parecen buenos, por decirlo de una manera, pero al final del día sí se trata de una decisión justa. Bueno, en el caso de un carro sí hay un mecanismo, sí se puede llegar a un acuerdo y la voluntariedad es condición sine qua non. Pero si tú presentas este tipo de alternativas a una persona que está muy casada con estos ángulos maniqueístas de los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, la van a desechar por naturaleza. Sí hay una gran responsabilidad en presentar en blanco y negro en cómo funciona este entramado, cuando pues entre el blanco y el negro hay una cama delicada de grises. Y bueno, por desgracia, el tiempo se nos está recortando, aunque estamos en un mundo digital infinito, hoy tenemos 1 hora, y quería hablar de las conclusiones, de qué pensamos y no dejar una pregunta en el tintero que llegó también de los que nos están escuchando, y es de Valentina Palma, que habla de cómo se puede colaborar con los medios de comunicación para difundir de mejor manera estos temas de justicia en todos los espacios que existen y que cada vez se están creando más. Cuando iniciábamos en estos temas pensábamos, deberíamos ser, pareció muy insuficiente porque normalmente las ONGs y las academias se hablan entre sí y no permean más allá del círculo interesado en estos temas. Entonces más bien como que la ambición ahora es poder hablar de estos temas en columnas tipo las que publican en el Esto o en el Gráfico, de una manera muy sencilla en el que puedas llegar con un mensaje muy contundente acerca de lo que esperamos o no esperamos realmente del sistema de justicia. Una de los datos que Ana presentaba al inicio de que cada vez más personas se reconocen como culpables cuando llegan al sistema de justicia penal, prendió nuestras alarmas porque ese dato ronda por el 50%. Es decir, la probabilidad de que haya una persona culpable en la cárcel es la misma probabilidad de que saques águila en un volado. Y creemos que por eso es particularmente importante comenzar a hablarle no nada más a nuestro círculo inmediato, sino más allá, a través de un lenguaje muy asertivo. Y ejemplos creo que hay muchos. En el medio al cual tú representas, en Sopitas, hace un par de años publicaron una nota buenísima sobre feminicidios y el problema de las métricas. Y me parece que ese es un gran ejemplo al que nos podríamos ceñir. ¿Cómo explicar algo tan complejo y tan abstracto sobre la medición de feminicidios a un público no interesado? Y creo que cumplieron con su objetivo. Quizá ahí es en estas colaboraciones, como bien preguntaba esta persona del público, que se puede llegar. Nosotros tenemos como el contenido del mensaje y los medios tienen la forma de hacerlo llegar. Yo añadiría nada más aquí los comos también, ¿no? O sea, utilizar lenguajes sencillos, utilizar infografías, ¿no? Creo que Pictoline ha sido muy, muy, muy bueno, muy exitoso en traducir situaciones complejas y temas complejos de una manera muy sencilla. Sí, apostarle a eso y apostarle también, pues, acercarse con los periodistas, acercarse con la gente que cubre estos temas, que tiene interés, ¿no? Y yo creo que sí se puede llegar a permear esto.
Volviendo y muy rápidamente, 30 segundos sobre el tema, una pregunta que hizo una compañera antes sobre los mensajes y el entretenimiento y todo. A ver, Brasil es un extraordinario ejemplo de cómo insertar temas de importancia social, ¿no? De higiene, de salud pública, etcétera, etcétera, en las telenovelas, ¿no? Metiendo personajes secundarios en la narrativa de la telenovela, ha mostrado cómo se pueden cambiar hábitos, cómo puede generarse mayor tolerancia hacia la diferencia en distintos momentos. Entonces, también pensarle y apostarle, por ejemplo, pues a estas alianzas para generar contenidos, ¿no? La última telenovela que acaba de terminar de Televisa, que tuvo un rating muy alto, casi histórico para nuestros números ahora, ¿no? Una telenovela producida por Rocío Campo, que se me acaba de olvidar el título, pero que era la telenovela principal de Televisa, que terminó hace 4 semanas. El tema era la violencia de género, y es un tema que trabajaron conscientemente para eso, para dar un mensaje bien estructurado, sobre todo a la población femenina, pero también a la masculina que ve telenovelas. Entonces, creo que esfuerzos se pueden hacer, hay que hacer uso de imaginación, y desde luego el entretenimiento es un gran vehículo para formar, ¿no?, a la gente y enterarla de temas de interés público, o sea, no solamente para entretener, divertir, sino también formar. Gracias. Bueno, me encanta lo que han compartido Vianney y Manuel, porque creo que hay una responsabilidad muy grande en socializar lo que nosotros investigamos. No tiene ningún sentido hacer investigación si esta no se puede difundir, pero además si no se puede explicar de manera como mucho más sencilla, porque la tirada es pues que estos principios, por ejemplo, los principios del modelo de justicia o la idea de ser críticos con las notas de periódicos, pues sea una cuestión compartida, ¿no? No tiene ningún sentido que sean principios que solo están en la teoría y que solamente los discutimos entre uno que otra persona. Entonces a mí me gusta mucho la idea de nosotros hacernos en lugar de decir, bueno, pues ellos se tienen que acercar, tienen que interesarse, en fin, como que me gusta muchísimo esa postura y yo pienso que es algo que tendríamos todos pues que hacernos cargo y siempre pues estar muy ávidos pues de tener el diálogo, ¿no? Y eso significa de poder estar en desacuerdo, de poder hablar siempre con base en cuestiones mucho más objetivas que emociones. Esa sería yo creo que la invitación. Pues bueno, se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias, Vianney, por tu investigación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Ana, gracias por tu trabajo. Manuel, muchas gracias por el análisis. Gracias a todos los que nos prestaron un ratito de su tarde para conectarse con nosotros, para platicar de este tema. Nos escuchamos pronto. Sigan las redes de World Justice Project. Gracias también al equipo por abrir este espacio, que además no va a ser lo último que escuchemos de Puerta Giratorio, porque ya les había dicho hace ratito que viene un análisis todavía más profundo de qué es, qué no es, y que incluso hay varios tipos de puertas giratorias. Gracias a todos y que tengan un muy lindo día. Hasta luego. Muchas gracias.